Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, en la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. Estamos desarrollando un podcast como propuesta emprendedora para la difusión del poemario Trilce. Los integrantes de este equipo son Beltrán Montes Freddy Alberto, Casas Falén Saori, Falcón Casanova Roc Lucía, Rodríguez Pachas Claudia, mi persona Salazar Sánchez el Gran Marcelo y Upari Tamani Gilbert. En esta oportunidad hablaremos acerca del poemario Trilce, de nuestro célebre autor César Vallejo. Al hablar de este poemario, más que nada de este autor, nos vienen a la mente múltiples pensamientos y a su vez sentimientos, pues quienes conocemos un poco acerca de su historia, sabemos la injusticia que vivió y cuáles eran sus pensamientos con respecto a la libertad y la justicia. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, Trujillo. Desde pequeño fue un destacado estudiante y a pesar de la pobreza en la que vivió, logró salir adelante, graduándose de la Facultad de Letras. Debido a su apoyo político a un partido de la época, cayó preso de manera injusta, a causa de un inculpamiento injustificado. Retomando el tema del podcast, Gilbert Upari, ¿qué nos podrías comentar acerca de Trilce? Hola Iram, respondiendo a tu pregunta, Trilce es un poema que entabla una continuidad con el pasado, a consecuencias sobre el futuro, imposible de alcanzar y de ser consciente de la realidad que nos rodea. Que la vida es una muerte progresiva, ¿no? También llamado como el libro más radical de la poesía escrita en la lengua castellana. Seguido al cambio estético que atraviesa el vanguardista, definiendo esencialmente a Trilce como difícil por su escritura hermética y tendencia en el poema. Siendo el alma y vida de Trilce y está basada en el objetivo de no perder la cultura, ¿no? Tratándose de los tres argumentos principales como la infancia con el ámbito familiar y la ausencia de la madre con el amor y la cárcel, ¿no? Y el aspecto más importante sobre la palabra Trilce, pues que significa trino dulce y triste dulce. Muchísimas gracias. Vaya, qué interesante, hay tanto para hablar acerca de nuestro célebre autor. Pero una de las dudas que surgen en mi mente en este momento es: ¿cuáles fueron sus motivaciones de César Vallejo para escribir Trilce? ¿Por qué escribió Trilce? Es una muy buena pregunta, Aira. César Vallejo escribió Trilce entre 1919 y 1920, cuando tuvo sentimientos encontrados tras la muerte de su madre y de su gran amigo Abraham Valdelomar. Y al estar en la cárcel por 112 días, en el que fue inculpado injustamente, describió su tristeza y agonía en Trilce. Entre sus poemas, muestra su gran preocupación por el pueblo, al ver que se cometían tantas injusticias. Pero a comparación de otros, tiene un sentir personal acerca de cómo se encontraba frente a esa situación. César Vallejo se refería mucho a su madre en Trilce, ya que dejó un gran vacío en su corazón. Trilce es la combinación de la palabra triste y dulce. Comenzó a circular en 1922 con 121 páginas de texto y 26 de prólogo. Vaya, sus motivaciones fueron fuertes, y con mucha razón. Pero una obra como esta debió haber recibido alguna crítica. Entonces, ¿qué crítica recibió Trilce en la época en la que fue publicada? Bueno, Aira, lamentablemente a Trilce le brindaron críticas muy duras. En aquella época fue recibido con mucha frialdad y desdén, a tal punto que lo consideraron una atrocidad escrita por un joven poeta egocéntrico, solo porque no entendían su manera de pensar o el punto de vista que quería expresar. Cabe recordar que Vallejo, gracias a su poemario Trilce, revolucionó la poesía en la lengua castellana. Por consiguiente, Trilce fue un grito de libertad, siendo sus temas muy importantes como el amor, la infancia en el ámbito familiar y la ausencia de su madre. Nuestro poeta tuvo la capacidad de ser uno de los fundadores del vanguardismo peruano, destacando la creación de nuevas formas de expresión, por lo que comprendo la indiferencia que le otorgaron. La crítica siempre es dura, y no perdona ni siquiera el dolor. Ahora que ya sabemos cuáles fueron las motivaciones de Vallejo y la crítica que recibió al escribir en ese momento, a todo esto, ¿por qué usó un lenguaje poco común para esta obra? Hola, Iram. Bueno, de hecho,
antes debemos saber que esto se trata de una evolución con el tiempo de tradición. En Vallejo ocurre algo muy interesante. ¿A qué nos referimos? Porque aquello se transforma desde su primer libro de poemas Eran los Negros, a sus obras posteriores ubicadas en la ruptura de la vanguardia, pero en su caso no se concibe como una ruptura relativamente temporal. Al contrario, Vallejo y la vanguardia es una tendencia que se queda fija en el tiempo en sus obras y lenguajes. Me refiero a que no es el poeta el que habla a través de sus lenguajes, sino es el lenguaje que habla por sí mismo, ya que nos propone otros módulos de captación y conocimiento de la realidad. Muchas veces las palabras existentes no alcanzan siquiera para expresar lo que uno siente. Es por ello que Vallejo utilizó este tipo de lenguaje. Y por último, pero no menos importante, ¿qué reflexión nos deja este poema? Bien, Aira. Como sabemos, Trilce está conformado por 77 poemas. Por eso se le llama el poemario de Vallejo. En estos poemas construye la imagen del ser humano. Sugiere que los sentimientos de la hermandad y la comprensión tienen la última palabra. Finalmente prevalecen sobre lo demás. Por eso, sus poemas, sus obras, ha trascendido a nivel mundial. Y como persona, siendo el más conocido del Perú, será el más grande e inmortal, tal vez el más exitoso de nuestros poetas de todos los tiempos. Precisamente sostienen algunos amigos y familiares de Vallejo, que él comenzó a escribir desde muy joven, pero lamentablemente no quedan copias de esas primeras composiciones. Muchos analistas observan a un poeta extraordinario, con fuentes auténticas de espíritu expresadas en cada uno de sus poemas, convirtiéndolos en genuinos con su estilo propio de Vallejo. Así, por ejemplo, en uno de sus primeros poemas de los Heraldos Negros, que se considera el más significativo para Vallejo, no cambia nada, siempre fue una expresión auténtica, como pasó alguna variante en otros poemas. Por eso quiere evocar su frase más conocida que dijo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muchas gracias.